Una madre humilde enfrentó al millonario y con firmeza le dijo: «Dile a tu hijo por qué nos dejaste». Lo que sucedió después dejó a todos sin palabras. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando Mariana, una mujer de cabellos oscuros y manos endurecidas por el trabajo, se levantó en silencio. El cuarto humilde en el que vivía junto a su hijo Tomás parecía despertarse también. El techo de madera, marcado por el paso del tiempo, dejaba filtrar algunos rayos de luz que iluminaban las pocas pertenencias que tenían: una mesa de madera desgastada, dos sillas desiguales y una vieja estufa que luchaba por mantenerse en pie. En una esquina, una pequeña repisa sostenía los cuadernos de Tomás y un par de juguetes gastados, el único lujo que Mariana había podido permitirse para su hijo. Afuera, el canto de los gallos y el murmullo del viento entre los árboles acompañaban el inicio del día. Las paredes de adobe reflejaban los primeros rayos de luz, mientras ella preparaba el desayuno con los pocos ingredientes que tenía. Sus movimientos eran rápidos, casi automáticos, como si el peso de los días siempre fuera mayor que su cuerpo. Tomás, un niño de 7 años con una sonrisa tan pura como su curiosidad, se sentó en la mesa de madera desgastada. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?», dijo mientras jugaba con una cuchara. Mariana lo miró, sabiendo exactamente lo que venía. «¿Cuándo voy a conocer a mi papá?». Mariana suspiró profundamente. Esa pregunta era un eco constante en su vida, una herida que nunca terminaba de cerrar. «Tomás, tu papá está lejos. Pero tienes todo lo que necesitas aquí conmigo». «¿Lejos dónde? Es que no sabe dónde vivimos», insistió el niño. Mariana intentó responder, pero las palabras se atoraron en su garganta. En ese instante, su mente se llenó de recuerdos y emociones encontradas: el día en que Leonardo los dejó, las noches en que lloraba en silencio para que Tomás no la escuchara, y las innumerables veces que deseó que su hijo nunca tuviera que cargar con esa ausencia. Quiso decir algo que no le rompiera el corazón al niño, pero el peso de la verdad era como una piedra inmensa atascada en su pecho. Su hijo merecía la verdad, pero ¿cómo explicarle que su padre, Leonardo, el hombre millonario que un día prometió quedarse a su lado, había decidido abandonarlos? Desde que Leonardo se fue, Mariana había luchado sola para sacar adelante a su hijo. Antes de aquel día, su vida junto a él había estado llena de promesas y sueños compartidos. Leonardo la había conquistado con su encanto y su visión del futuro. Le hablaba de viajar juntos, de construir una casa donde no faltara nada, y de criar a su hijo en un entorno lleno de oportunidades. Durante un tiempo, Mariana creyó que esos sueños eran reales. Recordaba las noches en que se quedaban despiertos planeando nombres para el bebé y los pequeños gestos que la hacían sentir amada. Pero todo cambió con la llegada de las responsabilidades. Cuando el dinero comenzó a ser un problema y Leonardo enfrentó las primeras dificultades, su actitud también cambió. Poco a poco, los sueños se convirtieron en silencios, y los silencios en despedidas implícitas hasta que, finalmente, se fue sin mirar atrás. Lavaba ropa para las familias del pueblo, limpiaba casas y a veces preparaba comida para vender en el mercado. Aunque las monedas eran pocas, siempre encontraba la manera de que Tomás tuviera lo esencial: ropa limpia, cuadernos para la escuela y, sobre todo, amor. Entre sus tesoros más preciados estaba una bicicleta roja que había comprado tras meses de ahorro. Era el sueño de Tomás, y verla en sus manos había sido el mejor regalo que pudo darle. Sin embargo, los momentos de alegría eran interrumpidos por el peso de las preguntas que el niño no dejaba de hacer. «¿Por qué nos dejó? ¿Fue porque yo hice algo malo?», había dicho una vez entre lágrimas. Mariana se esforzó por calmarlo, aunque el dolor de esas palabras la acompañaba cada noche. Una mañana, mientras compraba verduras en el mercado, Mariana vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Una camioneta negra, reluciente y lujosa, se estacionó frente a la plaza. De ella bajó un hombre de traje impecable y lentes oscuros. Mariana lo reconoció al instante, a pesar del tiempo que había pasado: Leonardo. El hombre millonario que una vez había jurado amarla ahora estaba frente a ella, con el mismo porte elegante y esa sonrisa que solía conquistarla. Sus miradas se cruzaron, y el pasado los golpeó a ambos con la fuerza de un vendaval, arrastrando consigo todos los recuerdos y emociones que habían intentado enterrar. «Mariana, eres tú», dijo él, dando un paso hacia ella. Su voz tenía un tinte de incredulidad,
pero también de nerviosismo. Mariana sintió cómo la rabia acumulada durante años se mezclaba con una inesperada sensación de vulnerabilidad. ¿Qué haces aquí, Leonardo?, preguntó, intentando mantener la calma. No tienes derecho a aparecer después de todo este tiempo. Leonardo pareció dudar, pero finalmente respondió, necesitaba verte. Hay cosas que debo explicarte. Cosas que nunca tuve el valor de decirte. Mariana lo interrumpió. No tengo nada que escuchar de ti. Mi hijo y yo hemos salido adelante sin tu ayuda y no voy a permitir que vuelvas a lastimarnos. Su voz tembló, pero mantuvo la firmeza. Por dentro, sentía que las paredes que había construido para protegerse estaban comenzando a tambalear. Por favor, Mariana. Solo dame unos minutos. Te lo debo, insistió Leonardo. Había algo en su mirada que la desarmó, una mezcla de arrepentimiento y desesperación que no había visto antes. Mariana se quedó en silencio por unos segundos eternos antes de responder. Está bien, pero no aquí. Ven a la casa esta tarde, cuando Tomás esté en la escuela. No quiero que él esté presente para esto. Era una concesión pequeña, pero suficiente para que Leonardo asintiera con gratitud. Mientras caminaba de regreso a casa, Mariana sentía un torbellino de emociones que le revolvía el alma. Había imaginado este momento cientos de veces, pero la realidad la superaba. Enfrentar a Leonardo era como abrir una herida que nunca había cicatrizado. ¿Qué le dirás, Mariana?, se preguntaba a sí misma. Sabía que las decisiones que tomara en las próximas horas cambiarían sus vidas para siempre. El aire en la pequeña casa de adobe se sentía más pesado esa tarde. Mariana había pasado todo el día dándole vueltas al mismo pensamiento, atrapada entre el temor y la incertidumbre. Había aceptado que Leonardo fuera a verla, pero cada minuto que pasaba acercaba el momento del encuentro y la llenaba de ansiedad. Mientras Tomás jugaba en el patio trasero con su bicicleta roja, Mariana se apoyó en el marco de la puerta y lo observó. El niño reía mientras imaginaba carreras y aventuras, completamente ajeno a lo que estaba por suceder. Ella sintió una punzada en el pecho. ¿Qué le diría si todo esto terminara complicándolo aún más?, pensó. Cuando el reloj marcó las 3 en punto, un ruido en la entrada de la casa la sacó de sus pensamientos. Mariana se secó las manos en el delantal y fue a abrir la puerta. Ahí estaba Leonardo, con el mismo porte elegante que siempre había tenido, aunque sus ojos delataban cierto cansancio. Parecía tan fuera de lugar frente a aquella casa modesta que por un instante Mariana no supo qué decir. Gracias por recibirme, dijo él con voz baja, dando un paso hacia adentro. Mariana no respondió, pero se hizo a un lado para dejarlo pasar. Habla, Leonardo. No tengo mucho tiempo, dijo ella con frialdad, cruzándose de brazos. Leonardo dejó escapar un suspiro y se sentó en una de las sillas de madera que crujió bajo su peso. Primero quiero decir que, lamento mucho haberme ido. No fue justo para ti, ni para Tomás. ¿Crees que con disculparte puedes arreglar todo el daño que hiciste?, respondió Mariana con dureza, aunque por dentro sentía un torbellino de emociones. Tienes 7 años de explicaciones acumuladas, Leonardo. Empieza por el principio. Leonardo asintió lentamente, como si estuviera recogiendo el valor necesario para hablar. Cuando me fui, no fue porque no los quisiera a ustedes. Fue porque me sentí atrapado. Tenía miedo de no poder ser el hombre que ustedes necesitaban. Todo me sobrepasó, las deudas, las responsabilidades, y tomé la salida más cobarde. Mariana apretó los puños. Tú decidiste huir y nosotros tuvimos que enfrentar todo lo que dejaste. No tienes idea de lo que fue para mí criar a Tomás sola, explicarle cada día por qué su papá no estaba. Y ahora, después de todo este tiempo, apareces como si nada. Su voz temblaba, y las lágrimas que había contenido durante años amenazaban con salir. Pero se mantuvo firme. Leonardo bajó la mirada, incapaz de sostener el peso de sus palabras. Tienes razón. No tengo excusa para lo que hice. Pero quiero enmendarlo. No espero que me perdones, Mariana. Solo quiero conocer a mi hijo. Quiero que él sepa que estoy aquí. Las palabras de Leonardo golpearon a Mariana como un mazazo. Había temido ese momento desde que Tomás comenzó a preguntar por su padre.
¿Cómo podría permitir que este hombre entrara en la vida de su hijo después de todo el dolor que había causado? Pero, al mismo tiempo, una parte de ella sabía que la decisión no era solo suya. Tomás tenía derecho a saber la verdad. ¿Y qué esperas? Que te reciba con los brazos abiertos. Él es un niño, Leonardo. Un niño que ha crecido creyendo que su padre no lo quiso. No sé si puedo permitir que te acerques y le rompas el corazón otra vez. Leonardo la miró directamente por primera vez desde que había llegado. No quiero lastimarlo, Mariana. Haré lo que sea necesario para ganarme su confianza, pero necesito intentarlo. Por favor, dame esa oportunidad. El silencio llenó la habitación. Mariana sentía que estaba al borde de un abismo, incapaz de decidir si debía saltar o retroceder. Por un lado, quería proteger a Tomás de cualquier dolor, pero por otro, sabía que negar ese encuentro podría crear una herida más profunda con el tiempo. Hablaré con él, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Pero no prometo nada. Si él no quiere verte, respetará su decisión. Y si decides desaparecer otra vez, esta vez seré yo quien cierre la puerta para siempre. Leonardo asintió, aceptando las condiciones. Gracias, Mariana. No te decepcionaré. Cuando Leonardo se marchó, Mariana se dejó caer en la silla que él había ocupado momentos antes. Su cuerpo temblaba por la intensidad de la conversación. Afuera, Tomás seguía jugando, ajeno a lo que estaba por cambiar en su vida. Mariana lo observó desde la ventana y sintió que, sin importar lo que sucediera, tendría que ser más fuerte que nunca. Esa noche, mientras preparaba la cena, Mariana pensó en cómo le explicaría a Tomás lo que estaba pasando. Es el momento adecuado, entenderá por qué le oculté esto durante tanto tiempo. Las preguntas se agolpaban en su mente, pero sabía que no podía evitarlas para siempre. El pasado había regresado y ahora era hora de enfrentarlo. Esa noche, después de que Tomás se durmiera, Mariana se sentó en la mesa con una taza de té que se enfriaba lentamente. Su mente era un caos. Aunque había prometido hablar con su hijo sobre Leonardo, las dudas la consumían. ¿Y si al final todo esto solo lo lastima más?, pensó. Las palabras de Leonardo resonaban en su cabeza, solo quiero conocer a mi hijo. Pero, ¿podía confiar en él? Después de todo, ya había demostrado lo fácil que era para él desaparecer. Mariana levantó la vista hacia la pequeña repisa donde guardaba los cuadernos y juguetes de Tomás. Ese rincón, tan sencillo, contenía todo lo que ella había construido para su hijo con esfuerzo y amor. Había sacrificado tanto para protegerlo que la idea de que alguien pudiera venir a desestabilizar su mundo le resultaba intolerable. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, Tomás entró en la cocina con su sonrisa habitual. «Mamá, hoy quiero que vayamos al parque después de la escuela», dijo emocionado. Mariana lo miró, intentando ignorar el peso en su pecho. «Claro, mi amor», respondió, forzando una sonrisa. Decidió que no le diría nada por ahora. Necesitaba más tiempo para procesar todo. Sin embargo, la decisión de retrasar la conversación solo intensificó su ansiedad. Durante el día, mientras lavaba ropa en el patio, no podía dejar de pensar en todas las posibles reacciones de Tomás. ¿Y si me odia por no haberle contado antes? ¿Y si rechaza a Leonardo y eso lo afecta más tarde?, se preguntaba. Pero cada vez que recordaba el dolor que había sentido cuando Leonardo la dejó, su determinación de mantenerlo alejado se fortalecía. Esa tarde, Mariana y Tomás caminaron juntos hacia el parque, un pequeño espacio con columpios viejos y un campo donde los niños del pueblo jugaban al fútbol. Tomás corría delante de ella, riendo y disfrutando de la libertad del momento. Mariana lo observaba con una mezcla de orgullo y tristeza. «Todo lo que hago es por ti», pensó. Pero su tranquilidad se rompió de golpe cuando vio una figura familiar al otro lado del parque. Leonardo estaba allí, apoyado contra un árbol, observándolos. Mariana sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. No podía creer que él hubiera venido sin avisar. Tomás notó que su madre se detuvo y la miró con curiosidad. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó. Mariana intentó reaccionar rápido. «Nada, amor. Ve a jugar un rato. Voy a sentarme en la banca». Cuando Tomás se alejó,
Ella caminó hacia Leonardo, su rostro lleno de furia contenida. ¿Qué estás haciendo aquí?, susurró entre dientes, intentando no levantar la voz para no alertar a su hijo. Te dije que te esperaría en casa si quería verte. Esto no estaba en el acuerdo. Leonardo levantó las manos en señal de paz. Lo siento, Mariana. No quería molestarte. Solo quería verlo, aunque fuera de lejos. Esto no es justo. Él no está preparado para esto. Ni yo tampoco, respondió ella, sintiendo como la ira y la vulnerabilidad se mezclaban dentro de ella. No puedes aparecerte así y esperar que todo esté bien. Esto es más complicado de lo que crees. Leonardo la miró con seriedad. Lo sé. Pero cada día que pasa siento que pierdo más tiempo. Quiero demostrarte que estoy aquí para quedarme, pero necesito que confíes en mí. Por favor, Mariana. Mariana apretó los labios y miró hacia donde Tomás jugaba despreocupado. Su corazón estaba dividido. Una parte de ella quería proteger ese mundo que había construido sola, mientras que otra no podía ignorar el derecho de Tomás a conocer a su padre. Esa noche, de regreso a casa, Mariana finalmente se sentó con Tomás después de la cena. El niño, ajeno a lo que estaba por venir, jugaba con un pequeño auto de plástico. Mariana lo observó por un momento antes de hablar. Hijo, hay algo de lo que necesitamos hablar. Tomás dejó el juguete y la miró con curiosidad. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó, notando la seriedad en su rostro. Mariana tomó aire profundamente. Tomás, ¿recuerdas que siempre me preguntas por tu papá? El niño asintió lentamente. Bueno, él está aquí. Quiere verte. Los ojos de Tomás se abrieron como platos. ¿Mi papá? ¿De verdad? ¿Dónde está? ¿Por qué nunca vino antes? Sus preguntas salieron atropelladamente, llenas de emoción y confusión. Mariana sintió que su corazón se rompía un poco con cada palabra. Es complicado, mi amor. Tu papá no estuvo aquí porque tomó malas decisiones. Pero ahora dice que quiere conocerte y estar contigo. Quiero que sepas que no tienes que decidir nada ahora. Solo quería que lo supieras. Tomás se quedó en silencio por un momento, procesando la información. Finalmente, preguntó, ¿lo puedo ver? Solo una vez. Mariana sintió un nudo en la garganta. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparada para ello. Claro que sí, hijo. Si eso es lo que quieres, lo haremos. Mientras Tomás volvía a jugar, Mariana se quedó observándolo, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. El llamado de Leonardo estaba abriendo una puerta que ella había mantenido cerrada durante años, y ahora tendría que enfrentar las consecuencias de dejarla entreabierta. El amanecer llegó con una brisa fresca que atravesaba las calles del pueblo. Mariana, incapaz de conciliar el sueño, se levantó temprano y se dirigió a la pequeña cocina. Mientras preparaba café, su mente seguía llena de preguntas sin respuesta. Necesitaba hablar con alguien que pudiera ayudarla a aclarar sus pensamientos. Al terminar su rutina matutina, decidió visitar a Doña Clara, una mujer mayor que había sido como una madre para ella desde que llegó al pueblo. Clara era conocida por su sabiduría y su capacidad para escuchar sin juzgar. Vivía en una casita de adobe adornada con macetas llenas de geranios que perfumaban el aire con su dulce aroma. Cuando Mariana llegó, Doña Clara estaba sentada en su silla de madera bajo la sombra de un árbol. La anciana levantó la vista y sonrió al verla. Y Mariana, qué sorpresa tan agradable. Ven, siéntate, hija. ¿Qué te trae por aquí tan temprano?, dijo, señalando una silla vacía a su lado. Mariana se sentó, sintiendo como la calidez de Clara comenzaba a disipar parte de su ansiedad. Doña Clara, necesito su consejo. Es sobre Tomás y su papá, dijo, bajando la mirada. La anciana frunció el ceño ligeramente, pero esperó en silencio a que Mariana continuara. Leonardo, el padre de Tomás, está aquí, comenzó Mariana, su voz temblando. Se fue hace años, y ahora dice que quiere conocer a su hijo. Pero no sé qué hacer. No quiero que lastime a Tomás, pero tampoco quiero negarle la oportunidad de conocerlo. Clara asintió lentamente, sus ojos llenos de comprensión. Hija, entiendo lo difícil que debe ser para ti.
Criar a un niño sola ya es un desafío enorme, y ahora esto. Pero dime, ¿qué es lo que más temes? Mariana tomó un momento para responder. Temo que Leonardo vuelva a irse. Que aparezca en la vida de Tomás solo para desaparecer de nuevo. Ya es suficiente difícil explicarle por qué su padre no estaba, no quiero que pase por ese dolor otra vez. Clara tomó las manos de Mariana entre las suyas, su piel cálida y áspera por los años de trabajo. El miedo es natural, hija. Pero recuerda, no puedes proteger a Tomás de todo. Él tiene derecho a saber quién es su padre, aunque sea para decidir por sí mismo si quiere tenerlo en su vida. Las palabras de Clara se quedaron flotando en el aire. Mariana sintió que un nudo se deshacía lentamente en su pecho. ¿Y si lo dejo conocer a su padre y eso lo lastima más? Clara la miró con ternura. Tomás es más fuerte de lo que crees. Lo has criado con amor y valores. Si Leonardo quiere estar en su vida, tendrá que ganarse ese lugar. Y si no lo hace, Tomás lo superará, porque tiene algo más valioso que un padre ausente, te tiene a ti. Mariana sintió que las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos. Gracias, doña Clara. Necesitaba escuchar eso, dijo con sinceridad. La anciana sonrió y le dio una palmada en la mano. Siempre estoy aquí para ti, hija. Ahora ve, tienes un día por delante y un hijo que necesita tu fortaleza. De regreso a casa, Mariana se sentía un poco más ligera. Las palabras de Clara le habían dado claridad, aunque el camino por delante seguía siendo incierto. Decidió que hablaría con Leonardo esa misma tarde para establecer límites claros. Si él realmente quería ser parte de la vida de Tomás, tendría que demostrarlo con acciones, no solo con palabras. Cuando llegó la tarde, Leonardo apareció puntual en la puerta de su casa. Mariana lo recibió con la misma seriedad de siempre, pero esta vez su tono fue firme. Leonardo, si quieres ver a Tomás, lo harás bajo mis condiciones. No quiero promesas vacías. Si estás aquí, es para quedarte, y no pienso permitir que juegues con los sentimientos de mi hijo. Leonardo asintió, pareciendo sincero. Haré lo que sea necesario, Mariana. No voy a defraudarte a ti ni a Tomás. Lo prometo. Mariana lo miró detenidamente, buscando algún rastro de duda en sus palabras, pero no encontró ninguno. Tal vez era el momento de darle una oportunidad, aunque seguía sintiendo que tenía que estar preparada para cualquier cosa. Por primera vez en años, sintió que estaba tomando control sobre una situación que siempre había parecido estar fuera de su alcance. El momento había llegado. Mariana, de pie en la sala de su humilde casa, miraba a Tomás mientras él terminaba su tarea escolar. Su corazón latía con fuerza, pero se obligó a mantener la calma. Había decidido darle una oportunidad a Leonardo, pero sabía que este primer encuentro marcaría el inicio de algo que podía cambiar sus vidas para siempre. Hijo, ¿puedes venir un momento?, dijo Mariana con una voz serena, aunque por dentro estaba llena de incertidumbre. Tomás levantó la mirada y, con su cuaderno en la mano, se acercó a su madre. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó, intrigado por el tono serio de su voz. Mariana se agachó hasta quedar a su altura y le tomó las manos. Tomás, ¿recuerdas lo que te dije anoche sobre tu papá? El niño asintió lentamente, sus ojos llenos de curiosidad. Bueno, él está aquí. Quiere verte. Los ojos de Tomás se abrieron de par en par. Una mezcla de emoción y nerviosismo se reflejó en su rostro. ¿Ahora?, preguntó. Mariana asintió y señaló hacia la puerta. Está esperando afuera. Si no te sientes listo, no tienes que hacerlo. Tú decides, mi amor. Tomás se quedó pensativo por un momento antes de responder. Quiero verlo. Mariana le sonrió con ternura y lo acompañó hasta la puerta. Al abrirla, Leonardo estaba allí, de pie, con las manos en los bolsillos. Su porte elegante contrastaba con el entorno humilde, pero su mirada era de humildad y nerviosismo. Hola, Tomás, dijo Leonardo con voz suave, inclinándose un poco para quedar a la altura del niño. Tomás lo miró con detenimiento, como si intentara reconocer algo familiar en él. ¿Tú eres mi papá?, preguntó con una mezcla de incredulidad y asombro. Leonardo asintió, una leve sonrisa en sus labios. Sí, soy yo. Y quiero pedirte algo muy importante,
una oportunidad para conocerte. Tomás no respondió de inmediato, pero asintió tímidamente y dejó que su madre lo guiara al interior de la casa. Ya sentados en la pequeña mesa del comedor, Leonardo intentó iniciar la conversación. Tu mamá me ha contado que eres muy bueno en la escuela. ¿Qué es lo que más te gusta estudiar?, preguntó con interés genuino. Tomás, aún un poco cohibido, respondió en voz baja, me gustan las matemáticas. Mamá dice que soy rápido con los números. Leonardo sonrió ampliamente. Eso es increíble. Yo también era bueno en matemáticas cuando era niño. Tal vez puedas enseñarme algo un día. La tensión en el ambiente comenzó a relajarse poco a poco. Leonardo le contó a Tomás algunas anécdotas de cuando era pequeño, intentando encontrar puntos en común. Mariana, sentada a un lado, observaba cada movimiento y cada palabra de Leonardo con cautela. Aunque quería que esto funcionara por el bien de su hijo, no podía evitar sentir que debía protegerlo en todo momento. ¿Por qué nunca viniste antes?, preguntó Tomás de repente, con una franqueza que dejó a Leonardo sin palabras. Mariana se tensó al escuchar la pregunta, pero no intervino. Sabía que Leonardo tendría que enfrentar ese cuestionamiento tarde o temprano. Leonardo bajó la mirada por un momento antes de responder. Tomás, cometí un error muy grande. Me fui porque tenía miedo, y eso estuvo mal. Pero ahora estoy aquí porque quiero arreglar las cosas y ser parte de tu vida, si tú me lo permites. Tomás lo miró fijamente, como si intentara medir la sinceridad en sus palabras. Finalmente, asintió lentamente. Está bien. Pero no te vayas otra vez, dijo con una seriedad que hizo que el corazón de Leonardo se encogiera. Después de un rato, Tomás comenzó a mostrarse más cómodo, incluso le enseñó a Leonardo algunos de sus dibujos. Sin embargo, Mariana seguía sintiendo un peso en el pecho. Este primer paso había salido mejor de lo que esperaba, pero sabía que el camino sería largo y lleno de desafíos. Cuando Leonardo se despidió esa tarde, prometió volver al día siguiente para pasar más tiempo con Tomás. El niño, aunque aún cauteloso, parecía emocionado por la idea. Mariana, por otro lado, no pudo evitar recordarle antes de que se fuera, si vuelves a fallarle, Leonardo, será la última vez que te veamos. Leonardo asintió solemnemente. No voy a fallar, Mariana. Gracias por darme esta oportunidad. Cuando cerró la puerta, Mariana respiró hondo y miró a Tomás, quien jugaba con uno de los juguetes que Leonardo le había traído como regalo. Aunque las cosas parecían haber empezado bien, sabía que tendría que estar preparada para cualquier cosa. Este era solo el inicio de una travesía que pondría a prueba no solo a Leonardo, sino también a ella misma como madre. Los días que siguieron al primer encuentro de Leonardo con Tomás estuvieron llenos de emociones encontradas para Mariana. Por un lado, veía a su hijo más alegre, mostrando una curiosidad creciente por su padre. Por otro, cada vez que Leonardo aparecía, Mariana no podía evitar sentir una mezcla de esperanza y temor. ¿Cuánto durará esta vez?, se preguntaba constantemente. Leonardo cumplía con su promesa de regresar todos los días. Traía pequeños obsequios, como libros de matemáticas o lápices de colores, y se sentaba a ayudar a Tomás con sus tareas escolares. Poco a poco, el niño comenzó a abrirse más, compartiendo historias de la escuela y mostrando sus dibujos con orgullo. A veces, la risa de Tomás llenaba la casa de una manera que Mariana no había escuchado en años, pero ella seguía observando cada interacción con cautela. Una tarde, mientras Tomás jugaba afuera, Mariana aprovechó para hablar con Leonardo en privado. Pareces estar haciendo un esfuerzo. Pero quiero ser clara, no estoy lista para confiar en ti todavía. Tomás puede estar ilusionándose, pero yo no olvidaré lo que pasamos cuando te fuiste. Leonardo asintió con seriedad. No espero que confíes en mí de inmediato. Sé que tengo que ganarme ese lugar, y estoy dispuesto a hacerlo. Esa misma tarde, durante su paseo habitual al mercado, Mariana encontró a una de sus vecinas, Rosa, quien no tardó en expresar su opinión. Así que el papá de Tomás ha vuelto, comentó, con un tono que mezclaba curiosidad y desaprobación. Espero que sepas lo que estás haciendo, Mariana. No querrás que ese hombre los lastime otra vez. Aunque Mariana intentó no mostrarlo, las palabras de Rosa resonaron en su mente. ¿Y si tenía razón?
¿Y si estaba cometiendo un error al permitir que Leonardo se acercara a Tomás? A pesar de las dudas, también había aliados inesperados. Doña Clara, como siempre, estuvo ahí para escucharla. Una noche, mientras Tomás dormía, Mariana fue a visitarla. Sentada en su vieja silla de madera, Clara la miró con ternura. «Hija, las cosas no se arreglan de la noche a la mañana. Pero veo en tus ojos que quieres darle una oportunidad. No te castigues por intentarlo. A veces, el perdón no es para ellos, sino para nosotras mismas». Las palabras de Clara ofrecieron un consuelo momentáneo, aunque no resolvieron del todo las inquietudes de Mariana. El verdadero desafío llegó un sábado por la tarde, cuando Leonardo propuso llevar a Tomás al parque sin que Mariana los acompañara. La idea la llenó de ansiedad. Hasta ahora, siempre había estado presente en sus encuentros, actuando como un escudo entre ellos. «¿Estarás bien, hijo?», preguntó a Tomás mientras él se ponía sus zapatillas con entusiasmo. «Sí, mamá. Quiero que papá me enseñe a lanzar la pelota como en las películas». Mariana miró a Leonardo, quien aguardaba en la puerta. «Más te vale cuidarlo como si fuera tu vida», dijo, su tono firme pero lleno de advertencia. Cuando la puerta se cerró y la casa quedó en silencio, Mariana sintió un vacío extraño. No era común que Tomás estuviera lejos de ella, y menos en compañía de alguien que aún no lograba recuperar su confianza por completo. Durante esas horas, no pudo concentrarse en nada, mirando el reloj cada pocos minutos y preguntándose si había tomado la decisión correcta. Finalmente, la puerta se abrió y Tomás entró corriendo, con las mejillas sonrojadas y una sonrisa que iluminaba su rostro. «Mamá, papá me enseñó a lanzar la pelota». «Y mira», exclamó, mostrando orgulloso una pelota de béisbol que Leonardo le había regalado. Leonardo entró detrás de él, con una expresión tranquila. «Gracias por confiar en mí, Mariana. Todo salió bien». Mariana no respondió de inmediato, pero al ver la felicidad de su hijo, sintió que, tal vez, estaba empezando a encontrar un equilibrio entre su desconfianza y la oportunidad de sanar. Sin embargo, no todo fueron momentos de tranquilidad. Una tarde, mientras jugaban en el patio, Tomás le preguntó a Leonardo, «¿Te vas a quedar para siempre?». Mariana, que escuchaba desde la ventana, sintió que su corazón se detenía. Leonardo se quedó en silencio por un momento antes de responder. «Eso es lo que quiero, hijo. Pero sé que tengo que demostrarlo con mis acciones». La respuesta pareció satisfacer a Tomás, pero para Mariana, fue un recordatorio de que aún había muchas cosas que podían salir mal. El regreso de Leonardo no solo estaba poniendo a prueba su relación con Tomás, sino también los límites emocionales de Mariana. Aunque había pequeños avances, el camino estaba lleno de tensiones y preguntas sin respuesta. Mientras veía a Tomás reír con su padre, Mariana supo que aún no estaba lista para bajar la guardia por completo. Las pruebas apenas comenzaban y el futuro seguía siendo incierto. El tiempo seguía avanzando y aunque la rutina comenzaba a estabilizarse, Mariana no podía ignorar la sensación de incertidumbre que la acompañaba. Leonardo se esforzaba por mantenerse presente, apareciendo cada día para ayudar a Tomás con sus tareas, jugar con él o simplemente compartir momentos. Sin embargo, Mariana sabía que, tarde o temprano, algo pondría a prueba esta frágil armonía. Una tarde lluviosa, mientras Tomás dibujaba en la mesa del comedor, Leonardo llegó con una caja en las manos. «Es algo para ti, hijo», dijo, colocando la caja frente al niño. Tomás la abrió con emoción y descubrió un tren eléctrico. «Gracias, papá», exclamó, abrazándolo con fuerza. La escena era conmovedora, pero Mariana no podía evitar preguntarse si los gestos de Leonardo eran suficientes para borrar los años de ausencia. Más tarde, cuando Tomás se fue a dormir, Mariana aprovechó la oportunidad para hablar con Leonardo. «Sé que intentas hacer las cosas bien ahora, pero eso no cambia lo que pasó antes. No puedes comprar el tiempo perdido con regalos», dijo con firmeza. Leonardo bajó la mirada, claramente afectado por sus palabras. «No estoy intentando comprarlo, Mariana. Solo quiero darle algo que lo haga feliz. Sé que cometí errores, pero estoy aquí para enmendarlos. No espero que me perdones de inmediato, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a quedarme». Mariana lo observó en silencio.
Había algo en su tono que parecía genuino, pero sus miedos aún la retenían. No se trata solo de quedarte, Leonardo. Se trata de demostrar que realmente eres alguien en quien Tomás pueda confiar. Él necesita estabilidad, no promesas vacías. Leonardo asintió, aceptando el desafío implícito en sus palabras. Los días continuaron llenos de pequeños avances y momentos de tensión. Un sábado, Leonardo propuso una salida al río, un lugar que solía ser especial para él y Mariana en el pasado. Aunque dudó al principio, Mariana aceptó acompañarlos, pensando que sería una buena oportunidad para observar cómo Leonardo manejaba el tiempo a solas con Tomás. El viaje al río estuvo lleno de risas y juegos. Tomás se sumergió en el agua mientras Leonardo le enseñaba a flotar. Mariana, sentada bajo la sombra de un árbol, los observaba con una mezcla de nostalgia y cautela. Por un momento, permitió que un atisbo de esperanza se colara en su corazón. Tal vez, solo tal vez, las cosas podrían mejorar. Sin embargo, el regreso a casa trajo consigo una revelación inesperada. Mientras conducían, Tomás se quedó dormido en el asiento trasero, y Leonardo aprovechó el momento para hablar. Hay algo que necesito contarte, Mariana. Algo que nunca te dije cuando me fui. Mariana lo miró, su cuerpo tenso. ¿Qué cosa, Leonardo? Él suspiró profundamente antes de responder. Cuando decidí marcharme, no fue solo por miedo. También estaba enfrentando problemas financieros graves. Estaba en deudas hasta el cuello, y pensé que al irme, los protegería de mi fracaso. No quería arrastrarlos conmigo. Las palabras de Leonardo cayeron como un balde de agua fría. Mariana sintió una mezcla de enojo y tristeza. ¿Crees que eso justifica lo que hiciste? ¿Dejarnos solos sin ninguna explicación? Yo también tenía miedo, Leonardo. También enfrenté dificultades, pero no abandoné a nuestro hijo. Lo sé, respondió él con un tono lleno de arrepentimiento. Y cada día desde entonces me he arrepentido de esa decisión. Pero estoy aquí ahora porque quiero hacer las cosas bien. No puedo cambiar el pasado, pero quiero que construyamos un futuro mejor para Tomás. Mariana lo miró fijamente, tratando de encontrar sinceridad en sus palabras. Aunque su confesión explicaba parte de su ausencia, no eliminaba el dolor que había causado. No será fácil, Leonardo. Recuperar nuestra confianza tomará tiempo, y depende de ti demostrar que esta vez será diferente. Cuando llegaron a casa, Tomás despertó y corrió hacia su bicicleta. Mariana observó cómo Leonardo lo seguía, riendo ante su entusiasmo. Por primera vez en años, Mariana sintió que había una pequeña posibilidad de que la vida pudiera tomar un rumbo diferente, aunque sabía que el camino seguiría lleno de obstáculos. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Mariana reflexionó sobre la conversación. Las palabras de Leonardo seguían resonando en su mente. ¿Y si realmente está cambiando?, se preguntó. Aunque las dudas seguían presentes, decidió que el tiempo sería el único juez de las intenciones de Leonardo. Por ahora, debía enfocarse en lo que realmente importaba, el bienestar de su hijo. El aire en la pequeña casa estaba cargado de una tensión que Mariana no podía ignorar. Desde la confesión de Leonardo durante el viaje al río, sus pensamientos se habían llenado de preguntas. Había algo en sus palabras que sonaba sincero, pero el miedo seguía arraigado en su corazón. Sin embargo, el momento para enfrentarse a sus dudas llegó antes de lo esperado. Un domingo por la tarde, mientras Mariana cocinaba, escuchó un golpe en la puerta. Al abrir, encontró a Leonardo acompañado de una mujer desconocida. Ella tenía un porte elegante y una sonrisa amable, pero Mariana sintió un nudo en el estómago al verla. Mariana, esta es Isabel, mi abogada, dijo Leonardo con un tono firme pero calmado. Quiero hablar contigo sobre algo importante. Mariana los invitó a entrar, aunque con una sensación de inquietud creciendo en su pecho. Isabel tomó asiento y abrió una carpeta. Leonardo ha decidido tomar medidas legales para asegurar su lugar en la vida de Tomás, explicó, mientras Mariana la miraba con incredulidad. No queremos conflictos, pero es importante formalizar su papel como padre. Las palabras de Isabel resonaron como un trueno en los oídos de Mariana. Formalizar su papel como padre, repitió, incapaz de ocultar el enojo en su voz. Después de años de ausencia, ¿ahora decides que quieres derechos sobre Tomás?
Leonardo intentó intervenir, pero Mariana lo detuvo con un gesto. No necesitas abogados para ser un buen padre. Lo que necesitas son acciones, no documentos. Isabel intentó calmar la situación. Entendemos tus sentimientos, Mariana. Esto no se trata de quitarte nada, sino de garantizar que Leonardo pueda ser parte de la vida de su hijo. Pero las palabras de la abogada solo parecieron alimentar la rabia de Mariana. Garantizar, dijo con sarcasmo. ¿Y quién garantiza que no volverás a desaparecer cuando las cosas se pongan difíciles? Leonardo tomó la palabra. Mariana, esto no es un ataque. Quiero hacer esto bien. Sé que te lastimé, pero estoy comprometido a ser parte de la vida de Tomás. Solo quiero asegurar que pueda estar ahí para él, siempre. El enfrentamiento dejó a Mariana con emociones encontradas. Por un lado, veía la sinceridad en los ojos de Leonardo, por otro, sentía que su mundo estaba siendo invadido de nuevo. Sin decir más, pidió tiempo para pensar antes de tomar cualquier decisión. Esa noche, después de acostar a Tomás, Mariana salió al patio, donde las estrellas iluminaban el cielo despejado. Doña Clara, que había pasado por allí para llevarle algunas hierbas, la encontró sentada en el banco de madera. «Te ves preocupada, hija», dijo la anciana, acomodándose a su lado. Mariana suspiró profundamente antes de hablar. Leonardo trajo a una abogada. Quiere formalizar su lugar en la vida de Tomás. Clara asintió lentamente, como si ya hubiera anticipado algo así. «¿Y cómo te hace sentir eso?», preguntó con suavidad. Confundida, admitió Mariana. «Por un lado, sé que Tomás merece tener un padre. Por otro, no quiero que esto se convierta en una lucha. No quiero que mi hijo se sienta dividido». Clara tomó la mano de Mariana entre las suyas. «Hija, no puedes controlar todo. Pero puedes decidir cómo quieres enfrentar esto. Tomás necesita estabilidad, y tú eres quien mejor sabe cómo protegerlo». Las palabras de Clara resonaron en su corazón. Mariana sabía que no podía evitar que Leonardo luchara por su lugar, pero también sabía que su hijo debía ser su prioridad. Esa noche, tomó una decisión. Si Leonardo quería estar en la vida de Tomás, tendría que demostrarlo no solo a través de palabras o documentos, sino con acciones constantes. A la mañana siguiente, llamó a Leonardo para reunirse en la plaza del pueblo. Cuando llegó, él estaba esperándola, nervioso pero determinado. «He pensado en lo que me dijiste», comenzó Mariana, mirándolo directamente a los ojos. «Si realmente quieres ser parte de la vida de Tomás, tendrás que hacerlo a mi manera. Nada de abogados ni documentos por ahora. Solo demuéstrame que estás aquí para quedarte. Si puedes hacer eso, hablaremos de formalizar las cosas más adelante». Leonardo asintió, aliviado. «Lo haré, Mariana. No voy a defraudarte». Aunque el acuerdo parecía marcar un avance, Mariana sabía que la verdadera prueba apenas estaba comenzando. Mientras regresaba a casa, reflexionó sobre las palabras de Clara. El futuro seguía siendo incierto, pero ahora tenía claro que enfrentaría cualquier desafío con la misma fuerza con la que había protegido a su hijo todos estos años. Las heridas del pasado aún dolían, pero quizás, con el tiempo, podrían comenzar a sanar. El día había llegado para que Mariana enfrentara su mayor temor. Después de semanas observando los esfuerzos de Leonardo por integrarse en la vida de Tomás, llegó un evento que pondría a prueba no solo la sinceridad de sus intenciones, sino también la fortaleza emocional de todos. Era el festival anual del pueblo, una celebración que llenaba las calles de música, risas y vida. Tomás, emocionado, había insistido en que quería que su papá estuviera allí. Mariana aceptó, aunque no sin reservas. La plaza estaba abarrotada de gente, con puestos de comida, juegos y música en vivo. Tomás corría de un lado a otro, con Leonardo siguiéndolo de cerca. Mariana los observaba desde la distancia, aún luchando con la idea de permitir que Leonardo tuviera un lugar más permanente en sus vidas. Cada sonrisa de Tomás le recordaba lo que estaba en juego. El conflicto surgió cuando una mujer se acercó a Leonardo mientras compraba algodón de azúcar para Tomás. Mariana la reconoció de inmediato, era Ana, una antigua conocida de Leonardo. Su risa alta y la forma en que colocó una mano en su brazo hicieron que algo se encendiera en el pecho de Mariana. La conversación parecía trivial,
pero la reacción de Leonardo, que desviaba la mirada y lucía incómodo, hizo que las alarmas sonaran en su mente. Mariana, sintiendo que la inseguridad y el enojo comenzaban a apoderarse de ella, decidió acercarse. ¿Todo bien aquí?, preguntó con un tono que trataba de parecer casual, aunque sus ojos decían otra cosa. Leonardo la miró sorprendido y luego a Ana, quien pareció entender de inmediato. Oh, no quise interrumpir. Solo estaba saludando a un viejo amigo, dijo Ana, sonriendo antes de despedirse rápidamente. Leonardo se volvió hacia Mariana. No era nada, solo alguien que conocí hace tiempo, explicó, pero el rostro de Mariana mostraba que la conversación no había terminado ahí. Espero que recuerdes lo que está en juego, Leonardo. No estamos aquí para jugar, dijo antes de alejarse hacia donde Tomás disfrutaba de un juego de aros. El resto del día transcurrió con una tensión palpable. Mariana no podía sacarse de la cabeza la escena y aunque Leonardo intentó acercarse para explicarse, ella mantuvo cierta distancia. Fue al final del día, cuando regresaron a casa, que las cosas llegaron a un punto crítico. Mariana, no puedo seguir así, dijo Leonardo mientras Tomás se dormía en su habitación. Sé que aún no confías en mí, pero no puedes juzgarme por cada persona que aparece en mi camino. Estoy aquí para ustedes, para demostrarles que quiero quedarme. Pero si no me das la oportunidad de mostrarte quién soy ahora, esto no funcionará. Mariana lo miró fijamente, sus pensamientos un torbellino. No se trata solo de esa mujer, Leonardo. Se trata de todo lo que hemos pasado, de las veces que he tenido que ser fuerte por los dos, de las veces que Tomás preguntó por ti y yo no tuve respuestas. Estoy tratando de confiar, pero es difícil. Leonardo asintió con la cabeza, comprendiendo la profundidad del dolor que había causado. No te estoy pidiendo que olvides, Mariana. Solo quiero que me dejes demostrarte que puedo ser el padre que Tomás necesita y la persona que ustedes merecen tener cerca. La conversación dejó a Mariana con una sensación de vulnerabilidad que no había sentido en años. Sabía que las palabras de Leonardo eran ciertas, pero el miedo seguía ahí, recordándole lo mucho que había perdido la última vez que confió en él. Esa noche, mientras miraba a Tomás dormir, tomó una decisión: permitiría que el tiempo y las acciones de Leonardo fueran las que hablaran. Al día siguiente, cuando Leonardo llegó para llevar a Tomás a la escuela, Mariana lo detuvo antes de que salieran. Leonardo, dijo con firmeza, estoy dispuesta a intentarlo, pero necesito que entiendas algo, no habrá segundas oportunidades. Si vuelves a fallarnos, esta será la última vez. Leonardo asintió, su mirada llena de determinación. No voy a fallar. Mariana cerró la puerta detrás de ellos y se dejó caer en la silla de la cocina. Por primera vez, sintió que estaba permitiendo que alguien más compartiera el peso que había llevado sola durante tantos años. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que había llegado el momento de enfrentar sus miedos y dar un paso hacia adelante, por el bien de Tomás y, quizás, por el suyo propio. Los días que siguieron al festival fueron más tranquilos, como si las tensiones de los últimos eventos hubieran comenzado a disiparse. Leonardo continuó mostrándose presente, ayudando a Tomás con la escuela y encontrando maneras de compartir momentos significativos con él. Mariana, aunque aún cautelosa, no podía negar que Tomás estaba más feliz. Las risas del niño llenaban la casa, y eso le daba a Mariana una sensación de paz que no había sentido en años. Una tarde, mientras Mariana cocinaba, escuchó a Tomás y Leonardo reírse en el patio. Curiosa, se asomó por la ventana y los vio jugando con la pelota de béisbol que Leonardo le había regalado. La imagen era tan sencilla, pero al mismo tiempo tan poderosa, que Mariana sintió una punzada en el pecho. No podía apartar la vista de la escena. Tomás reía sin reservas mientras Leonardo lo animaba, una sincronía que parecía casi irreal después de tantos años de ausencia. Mariana sintió cómo sus defensas titilaban, preguntándose si este momento, tan lleno de armonía, era una señal de que las cosas finalmente podían cambiar. Por un momento, permitió que la esperanza se colara en su corazón. Esa noche, después de cenar, Leonardo se quedó un rato más para ayudar a Tomás con un proyecto escolar. Mariana, desde la cocina, los observaba en silencio. Era difícil ignorar el cambio en Tomás. Había una luz en su mirada que hacía tiempo no veía. Cuando Tomás finalmente se fue a dormir,
Leonardo se levantó para despedirse. Gracias por permitirme estar aquí, Mariana, dijo mientras se ponía la chaqueta, su voz cargada de una sinceridad que parecía pesar tanto como sus propios errores. Sé que he fallado antes, pero cada día con ustedes es una oportunidad para demostrar que puedo ser diferente, que puedo ser mejor. Sé que aún hay un largo camino por recorrer, pero quiero que sepas que cada día aquí significa mucho para mí. Mariana lo miró, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Tomás está feliz, dijo finalmente. Eso es lo único que importa. Leonardo asintió, comprendiendo el peso de esas palabras. Aunque sabía que la barrera de Mariana aún estaba ahí, sentía que había comenzado a derrumbarse, aunque fuera un poco. El siguiente fin de semana, Leonardo propuso llevar a Tomás y a Mariana a un picnic en las afueras del pueblo. Aunque al principio dudó, Mariana aceptó. El lugar que Leonardo eligió era un pequeño claro junto a un arroyo, rodeado de árboles que ofrecían una sombra agradable. Mientras Tomás recogía piedras para lanzar al agua, Leonardo le enseñaba cómo hacer que rebotaran sobre la superficie del arroyo, riendo juntos cada vez que lo lograban. Entre intentos y risas, se escuchaba a Tomás gritar emocionado, «Mira, mamá, casi lo hice». Mariana observaba desde la manta bajo un árbol, permitiéndose por un instante disfrutar de la armonía que había entre ellos. «Este lugar es hermoso», comentó Mariana, mirando el arroyo. No sabía que existía. Leonardo sonrió. Solía venir aquí cuando era joven. Era mi refugio cuando necesitaba pensar. Quería compartirlo con ustedes. La conversación fluyó con naturalidad, algo que no había ocurrido en mucho tiempo. Hablaron de sus recuerdos, de sus miedos y de lo que ambos deseaban para el futuro de Tomás. Por primera vez, Mariana sintió que estaba viendo una versión de Leonardo que no había conocido antes, alguien dispuesto a mostrar sus temores, hablar desde el corazón y asumir responsabilidades que antes había evitado. No era solo lo que decía, sino cómo lo decía, con una calma y sinceridad que hacían que Mariana se preguntara si finalmente estaba viendo al hombre que siempre esperó que fuera. Cuando regresaron a casa, Tomás estaba agotado pero feliz. Fue el mejor día, mamá, dijo antes de quedarse dormido en el sofá. Mariana lo cubrió con una manta y luego se volvió hacia Leonardo. Gracias por hoy, dijo en voz baja. Creo que fue importante para Tomás, y para mí también. Leonardo la miró con una mezcla de gratitud y emoción. Significa mucho escuchar eso, Mariana. No voy a dejar que esta oportunidad se desperdicie. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Mariana reflexionó sobre el día. Por primera vez en años, se permitió pensar en un futuro en el que Leonardo pudiera ser una parte real de sus vidas. Sin embargo, la esperanza venía acompañada de un tenue miedo, como una sombra que no podía ignorar. Mariana sabía que confiar de nuevo implicaba un riesgo, pero también reconocía que los esfuerzos de Leonardo estaban logrando algo que creía imposible, ablandar las paredes que había construido alrededor de su corazón. Ese pensamiento, aunque frágil, era suficiente para permitirle soñar con días más felices. Las heridas aún estaban ahí, pero tal vez, solo tal vez, estaban comenzando a sanar. La vida parecía haber encontrado un ritmo distinto en la pequeña casa de Mariana. Las risas de Tomás, ahora más frecuentes, llenaban el espacio con una calidez que hacía mucho tiempo no se sentía. Leonardo seguía mostrándose constante en su esfuerzo por formar parte de sus vidas, aunque Mariana aún mantenía cierta cautela. Sabía que el camino hacia la confianza total no era sencillo, pero los pequeños momentos de alegría que compartían la hacían pensar que tal vez el cambio era posible. Una tarde, mientras Mariana organizaba algunos papeles en la mesa, Leonardo llegó con un par de cajas bajo el brazo. «Traje algo para Tomás», dijo, dejando las cajas sobre la mesa. Mariana lo miró con curiosidad mientras Tomás corría emocionado para abrirlas. Dentro, encontró un pequeño telescopio y un libro de astronomía infantil. «Es increíble», exclamó Tomás, saltando de alegría. «¿Podemos usarlo esta noche?» Leonardo sonrió. «Claro que sí, hijo. Vamos a buscar las estrellas juntos». Esa noche, subieron al pequeño cerro detrás de la casa con el telescopio en mano. Mientras Tomás apuntaba al cielo y señalaba emocionado las constelaciones que podía reconocer del libro, Leonardo le explicaba con paciencia lo que sabía de los astros.
Mira, esa es Orión, dijo, señalando hacia una figura de estrellas. Cuando yo era niño, también me encantaba observar el cielo. Me hacía sentir que todo era posible. Mariana, que los observaba desde un poco atrás, sintió una mezcla de emociones. Había algo mágico en la forma en que Leonardo interactuaba con su hijo, una dedicación que parecía genuina. Por primera vez, pensó que tal vez estaba viendo cómo podría ser su vida si todo salía bien. Sin embargo, las pruebas no tardaron en llegar. Días después, en medio de la rutina diaria, Mariana recibió una carta inesperada. Era un aviso del tribunal, informándole que un antiguo acreedor de Leonardo había reactivado una deuda pendiente que, según los documentos, podía implicar un embargo sobre la pequeña casa que compartían. El miedo se instaló de inmediato en su pecho. ¿Qué pasaría si todo por lo que había luchado estaba en peligro por los errores del pasado de Leonardo? Cuando Leonardo llegó esa noche, Mariana lo esperaba en la sala. «Tenemos que hablar», dijo con un tono que dejó claro que no había espacio para evasivas. Le mostró la carta, y Leonardo la leyó en silencio, su rostro endureciéndose a medida que avanzaba. «Voy a arreglar esto, Mariana», dijo finalmente, con una firmeza que ella no esperaba. «No permitiré que esto afecte lo que estamos construyendo. Esta es mi responsabilidad, y la asumiré». Mariana lo miró detenidamente, buscando alguna señal de duda o inseguridad, pero no encontró ninguna. Aunque sus palabras parecían sinceras, el miedo de Mariana seguía presente. «Espero que lo hagas, Leonardo. Porque si esto pone en riesgo a Tomás o nuestra estabilidad, no podré seguir confiando en ti». Esa noche, después de que Tomás se durmiera, Mariana salió al patio para reflexionar. El aire era fresco, y el silencio del pueblo la envolvía como un manto. «¿Por qué parece que cada paso hacia adelante viene con una nueva prueba?», pensó. Aunque quería creer en las promesas de Leonardo, las cicatrices del pasado aún pesaban en su corazón. Leonardo pasó los días siguientes trabajando intensamente para resolver el problema. Visitó abogados, habló con el acreedor y utilizó los recursos que había acumulado en los últimos años. Aunque no compartía todos los detalles con Mariana, ella podía ver su dedicación y el esfuerzo genuino por protegerlos. Tomás, por su parte, parecía ajeno a la tensión, aunque a veces preguntaba por qué su papá no pasaba tanto tiempo en casa como antes. «Está arreglando algo importante, hijo», le explicaba Mariana, tratando de ocultar sus propias preocupaciones. Finalmente, una semana después, Leonardo llegó a casa con buenas noticias. «La deuda está resuelta», anunció, dejando un documento sobre la mesa que confirmaba el acuerdo alcanzado. El acreedor aceptó un plan de pagos que no afectará la casa ni nuestras vidas. Mariana sintió que un peso se levantaba de sus hombros, aunque todavía había una pequeña parte de ella que se resistía a relajarse por completo. «Gracias por resolverlo», dijo con sinceridad. «Pero espero que entiendas lo importante que es para mí no volver a pasar por algo así». Leonardo asintió. «Lo entiendo, Mariana. Y prometo que haré todo lo posible para asegurarme de que no vuelva a suceder». Esa noche, mientras observaba a Tomás dormir, Mariana reflexionó sobre lo que había ocurrido. Aunque la situación había sido un recordatorio de los riesgos que implicaba abrirse de nuevo, también había demostrado algo importante. Leonardo estaba dispuesto a asumir las consecuencias de su pasado para proteger su presente. Por primera vez, sintió que el peso que había cargado sola durante años comenzaba a compartirse. Al día siguiente, cuando Leonardo llegó para llevar a Tomás a la escuela, Mariana lo detuvo antes de que salieran. «Leonardo», dijo con firmeza, «sé que estás tratando de demostrarme que podemos ser una familia. Y aunque todavía tengo miedo, quiero intentarlo. Pero necesito que entiendas que cada decisión que tomes nos afecta a Tomás y a mí. No hay espacio para errores». Leonardo la miró con determinación. «No voy a defraudarlos, Mariana. He aprendido lo que realmente importa y no pienso perder esta oportunidad». Mientras cerraba la puerta detrás de ellos, Mariana se permitió un momento para respirar profundamente. Las dudas aún existían, pero había algo más fuerte que empezaba a ocupar su lugar, la esperanza. El camino de regreso aún era largo, pero por primera vez en mucho tiempo, Mariana sintió que tal vez no tendría que recorrerlo sola. Había encontrado en Leonardo a alguien dispuesto a caminar a su lado,
y eso, aunque incierto, era un paso hacia la posibilidad de un nuevo comienzo. La mañana llegó con una luz suave que se filtraba por las ventanas de la pequeña casa. Mariana se levantó antes que Tomás, como de costumbre, pero esta vez con una sensación diferente. Había algo en el aire, una mezcla de paz y expectativa. Mientras preparaba el desayuno, recordó las palabras de Leonardo del día anterior: no voy a defraudarlos. Aunque aún no estaba completamente convencida, cada día parecía darle motivos para creer que tal vez esta vez sería distinto. Tomás bajó las escaleras con una sonrisa en el rostro, cargando su mochila. ¿Hoy también me lleva papá?, preguntó emocionado. Mariana asintió, sintiendo una punzada de alegría al ver la relación que padre e hijo estaban construyendo. Sí, él te espera afuera, respondió mientras le alborotaba el cabello cariñosamente. Desde la ventana, observó cómo Leonardo recibía a Tomás con un abrazo y lo ayudaba a subir al auto. La imagen era tan sencilla y, al mismo tiempo, tan poderosa. Esto es lo que siempre quise para mi hijo, pensó, aunque el miedo al futuro seguía siendo una sombra que no podía ignorar del todo. Más tarde, mientras limpiaba la casa, Mariana recibió una visita inesperada. Era doña Clara, su amiga y confidente, quien llegó con una cesta de pan recién horneado. Parece que las cosas están cambiando para ti, hija, comentó mientras se sentaba en la mesa de la cocina. Mariana le sirvió una taza de té y suspiró. Están cambiando, sí, pero aún no sé si puedo confiar plenamente. Es como si cada paso hacia adelante viniera con la posibilidad de un retroceso. Clara, con la sabiduría que la caracterizaba, tomó la mano de Mariana. La confianza no se construye de la noche a la mañana. Pero estás permitiéndote sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Y eso es un paso importante. Por la tarde, cuando Leonardo regresó con Tomás, trajeron consigo una sorpresa. Tomás corría emocionado hacia Mariana con un sobre en la mano. «Mamá, mira esto», exclamó. Mariana abrió el sobre y encontró 2 entradas para un concierto de música infantil que se celebraría en el pueblo. «Papá dice que quiere que vayamos juntos los 3. ¿Podemos?». Mariana levantó la mirada hacia Leonardo, quien la observaba con una sonrisa tímida. «Quiero que compartamos algo especial como familia», explicó. Aunque dudó por un momento, Mariana aceptó. Esa noche, mientras se preparaban para el concierto, sintió una mezcla de emociones. Era la primera vez en años que iban a hacer algo juntos como familia. Al llegar al evento, las luces, la música y las risas de los niños crearon un ambiente mágico. Mariana se sorprendió al notar que estaba disfrutando más de lo que esperaba. Durante el concierto, Tomás se sentó entre ellos, alternando sus miradas emocionadas hacia su madre y su padre. En un momento, mientras Tomás reía a carcajadas, Leonardo tomó la mano de Mariana. Ella lo miró, sorprendida, pero no retiró la mano. En cambio, permitió que el gesto permaneciera como un puente entre el pasado y el presente. Aunque las heridas seguían ahí, esa simple conexión parecía ser un bálsamo que comenzaba a sanar las cicatrices. Cuando regresaron a casa, Tomás estaba tan agotado que se quedó dormido en el auto. Leonardo lo cargó hasta su habitación, lo arropó y le dio un beso en la frente. Mariana observaba desde la puerta, sintiendo un nudo en la garganta. «¿Por qué no eras así antes?», susurró, más para sí misma que para él. Leonardo la escuchó y se volvió hacia ella. «Porque antes no entendía lo que tenía. Ahora lo sé, y no pienso perderlo otra vez». Esa noche, Mariana reflexionó en su habitación. El miedo seguía presente, pero algo más fuerte comenzaba a ocupar su lugar, la posibilidad de un futuro diferente. Permitió que su mente vagara hacia sueños que había enterrado hace mucho tiempo. «Tal vez podamos ser una familia después de todo», pensó, y con ese pensamiento, se quedó dormida. En los días siguientes, la dinámica familiar continuó fortaleciéndose. Mariana comenzó a notar pequeños cambios en sí misma, como reírse más o permitir que Leonardo asumiera responsabilidades que antes consideraba exclusivamente suyas. Tomás, por su parte, parecía más seguro y feliz que nunca, mostrando con orgullo los proyectos que hacía con su padre. El día que Leonardo decidió proponer una reunión familiar más formal, Mariana supo que estaban llegando a un punto de inflexión. «Quiero que mis padres conozcan a Tomás»,
le dijo una mañana mientras desayunaban. Sé que no puedo borrar el tiempo perdido, pero quiero que sepa que tiene una familia más grande que lo quiere y lo apoyará. Mariana lo pensó por un momento antes de responder. Está bien. Pero quiero que quede claro que esto es por Tomás. Él merece saber que no está solo. Cuando finalmente se reunieron con los padres de Leonardo, la calidez con la que recibieron a Tomás fue suficiente para borrar cualquier duda que Mariana pudiera haber tenido. La abuela, con lágrimas en los ojos, abrazó al niño como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. Fue un recordatorio de que el amor y la reconciliación eran posibles, incluso después de años de distancia. Esa noche, mientras Leonardo y Mariana observaban a Tomás jugar con sus abuelos, compartieron una mirada que lo decía todo. Gracias por no rendirte conmigo, dijo él en voz baja. Mariana, por primera vez, sintió que las palabras eran suficientes. Gracias por darnos un motivo para intentarlo, respondió. El camino había sido largo y doloroso, pero ahora estaban juntos, construyendo algo nuevo. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, por primera vez en años, Mariana sentía que podía enfrentarlo con alguien a su lado. El sol iluminaba el pequeño jardín frente a la casa, donde Tomás jugaba con su bicicleta bajo la atenta mirada de Mariana. Había pasado un mes desde aquella reunión con los padres de Leonardo, y aunque el miedo y las dudas no desaparecieron de la noche a la mañana, algo había cambiado profundamente en ella. La confianza, construida con esfuerzo y pequeñas acciones diarias, comenzaba a sentirse como un terreno más firme. Leonardo apareció en la puerta con 2 tazas de café, ofreciéndole una a Mariana. Hoy es un buen día, comentó mientras se sentaba junto a ella en los escalones. Mariana, sin apartar la vista de Tomás, sonrió ligeramente. Lo es, respondió, permitiéndose disfrutar del momento. Mientras Tomás corría por el jardín, Leonardo miró a Mariana. No puedo expresar cuánto agradezco esta oportunidad. Sé que no ha sido fácil para ti, pero cada día siento que estamos más cerca de lo que siempre quise para nosotros. Mariana lo miró, y aunque las palabras no siempre venían con facilidad, esta vez dejó que su corazón hablara. Tampoco ha sido fácil para mí, pero creo que finalmente entiendo algo: el amor no es solo un sentimiento, es trabajo, constancia y, sobre todo, decisión. Y ahora veo que estás tomando esa decisión todos los días. Esa tarde, Mariana visitó a doña Clara, quien la recibió con una sonrisa cálida y 2 tazas de té humeante. Te ves diferente, hija, comentó Clara, observándola con la atención que solo alguien que ha vivido lo suficiente puede tener. Mariana asintió, jugando con el borde de su taza. Siento que algo dentro de mí finalmente está sanando. Durante tanto tiempo cargué con el miedo de que todo volviera a romperse, pero ahora me doy cuenta de que no estaba sola en esta lucha. Leonardo ha cambiado, y estoy aprendiendo a confiar en eso. Clara asintió, su mirada llena de orgullo. El perdón no es fácil, pero libera. Y a veces, no es solo el otro quien necesita redención, sino nosotras mismas. Me alegra que hayas encontrado ese balance, Mariana. La conversación continuó, llena de anécdotas y consejos, y cuando Mariana regresó a casa, se sintió más ligera que nunca. Esa noche, mientras Tomás dormía, Leonardo y Mariana compartieron una conversación que selló el cambio que ambos habían experimentado. Quiero que sepas algo, dijo Leonardo mientras apagaban las luces del comedor. Sé que este viaje no termina aquí, que todavía hay mucho por hacer, pero estoy dispuesto a recorrerlo contigo, paso a paso. Mariana, con una sinceridad que no había sentido en años, respondió, y yo estoy dispuesta a caminar contigo. Días después, mientras caminaban juntos por el mercado del pueblo, Tomás corriendo delante de ellos, Mariana sintió una paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. Había pasado de la duda al perdón y del perdón a la esperanza. Ahora entendía que el verdadero elixir no era algo que Leonardo le había traído, sino algo que habían construido juntos, una familia que, aunque imperfecta, estaba dispuesta a enfrentar el futuro unida. En ese momento, mientras el sol bañaba las calles del pueblo, Mariana miró a su hijo y a Leonardo y supo que, a pesar de las cicatrices, había elegido el amor. Y esa elección, más que cualquier otra cosa, era lo que haría que todo valiera la pena.